Bueno, tenemos más o menos 50 minutitos, ¿no?, para poder hablar. Bueno, vamos a tratar de contar lo máximo posible en este periodo de tiempo. Y bueno, la conferencia pasa, como bien dice el título, con el neuromarketing. Yo no sé si algunos de vosotros o todos vosotros habéis oído hablar antes de lo que es el neuromarketing. ¿Os suena? ¿Sabéis de qué va? A lo mejor sí, a lo mejor lo habéis visto algo en la tele, en un programa de la 2, ¿no?, como Pulset, que habla de estas cosas, ¿no? No lo sé. Lo que vamos a hacer es una pequeña introducción a lo que es el neuromarketing. Y yo siempre empiezo de esta manera. A mí me gusta decir qué es lo que no es, ¿no? Oye, pues cuando hablo de neuromarketing es una raro, ¿no? Oye, marketing por un lado, neuro de neurología por el otro. ¿Y esto qué es, no? Decir, oye, bueno, pues este es un invento nuevo de los de marketing para manipular la mente, ¿no? Y para condicionarnos todavía más, ¿no? No, eso no es el neuromarketing. El neuromarketing en sí mismo no manipula. No sé. ¿Está encendido? No. A ver. ¿Sí? Hola. Hablo más alto. A ver. Sí. ¿Sí? Mejor. Vale. Caprichos de la tecnología, ¿no? Bueno, el neuromarketing no es una herramienta para manipular, ¿no? Decimos, oye, aquí nos vamos a convertir todos en autómatas, vamos a saber cómo funciona el cerebro de los consumidores y por lo tanto lo vamos a poder condicionar. No es verdad. Esto no es cierto. Sí que es verdad que el neuromarketing te aporta más información, pero no manipula. El neuromarketing, otra cosa que no es un cuento chino. Eso no es verdad, eso es una mentira, eso no puede ser, ¿no? En tanto en cuanto tiene una base empírica y científica, estamos diciendo que tampoco esto es cierto. Otra cosa es el mayor o menor uso puedan hacer algunas empresas o algunos profesionales del neuromarketing, ¿no? O digamos la calidad empírica que pueda tener detrás. El neuromarketing tampoco lo que es eso que algunos dicen, algunos americanos que a veces pues son un poquito, se les llena la boca, ¿no?, de argumentos que a lo mejor son un poquito exagerados, aquellos que dicen, oye, hemos descubierto el botón de compra, ¿no? Ahora ya sabemos lo que tenemos que hacer para que todo funcione, ¿no? No es tanto así. Seguramente corregiremos algunos errores, seguramente mejoraremos, pero no llega a ser eso de que ya lo sabemos todo y ya sabemos lo que vamos a poder hacer y no vamos a fallar nunca más. Eso tampoco es cierto. Porque una de las cosas que yo siempre digo, y cuando lo digo mis colegas se ponen bastante nerviosos, digo que el marketing es un fracaso. El marketing es un fracaso. Yo llevo 20 años haciendo marketing y puedo decir que el marketing es un fracaso. Es un fracaso total. Porque sabemos que muchas de las cosas que vamos a hacer no van a funcionar. Lo peor de todo es que no sabemos por qué. O no sabíamos, en algunos casos, por qué. Pero es algo que ya asumimos. Es como decía el presidente de Ford hace muchos años, decía, yo me gasto 15 millones de euros al año, dólares. 15 millones de dólares al año en publicidad. No confundamos marketing con publicidad, pero bueno, la publicidad es una herramienta de marketing, evidentemente, ¿no? Decía, yo sé que la mitad de lo que me gasto funciona y la otra mitad no. El problema es que no sé qué mitad corresponde a cada caso. Y esta es la realidad. Fijaros, el marketing es algo así como la conjunción entre ciencia y empresa, ¿no? Yo creo que es la primera vez en la historia, es un momento crítico en la historia, lo digo así con todas las letras, de que por fin se está poniendo una base más empírica o científica a algunas de las decisiones que se están tomando en el mundo de la empresa. La empresa toda la vida ha investigado mercados, ha preguntado, ha hecho encuestas, ha hecho test, ha hecho ensayos, pero volvemos a lo mismo, no siempre funcionaban. Entonces, el haber aportado por fin mayor conocimiento, y este conocimiento lo están dando las ciencias, las neurociencias, dicen que el siglo XXI es el siglo del cerebro. Porque también es verdad, y esto es cierto, que en estos 15 últimos años se sabe más de nuestro cerebro que en los 50 anteriores.
hemos descubierto muchas cosas. Y aparte del mundo de la ciencia, como la orientación clínica, que se ha aprovechado de ello, los primeros que han levantado la mano diciendo yo quiero esto también, ha sido los sinvergüenzas de marketing. O sea, nosotros. Así de claro, ¿no? Decir, oye, yo quiero entender mucho mejor a mi consumidor. Si con mis técnicas convencionales no lo consigo, busquemos nuevas técnicas. Y la ciencia está aportando nuevas técnicas. Entonces, el neuromarketing es eso. ¿Es bueno o es malo? ¿Un cuchillo es bueno o es malo? Depende. Yo, como soy gallego, yo todo lo relativizo, ¿no? Depende. Si está en manos de Jack el Destripador, cosa buena no es. Ahora, si está en manos de Ferran Adrià, depende de lo que hagas. Es decir, el límite lo pone la propia persona. Es un límite moral y ético. Pero ya era antes así. El neuromarketing no está aportando nada diferente de lo que ya pasaba antes, ¿no? Y luego os voy a poner algún ejemplo que tiene que ver con las apuestas. Nosotros trabajamos con una empresa que se dedica a las apuestas. Yo creo que es que hay un menú ahí abajo que no tenía. Ahora, vale. A ver, ahora, ¿pruebo? Vale. Esta es una frase, si la leéis ahí pone, ¿por qué tus clientes apuestan con otros y dicen que le gustas tú? Esta es una frase de Néstor Breyer, ¿no? Que es también un reconocido profesional de neuromarketing, un gurú de neuromarketing en Latinoamérica. Y tiene toda la razón. Es decir, si a mí me cuentas una cosa y luego haces otra. Si me has dicho que te gustaba yo, que me lo vas a comprar a mí, o que mi producto es el que tú prefieres y resulta que al final compras el de mi competencia. Y esto nos pasa muchas veces. Allá, no sé si conocéis una campaña de comunicación muy potente que hace muchos años hizo Pepsi. ¿Os suena el reto de Pepsi? De hace muchos años. Siempre os cuento esta historia porque fue un detonante, ¿no? De lo que vino después con todo la historia reciente de neuromarketing. Pepsi estaba convencida que su refresco sabía mucho mejor que el de su competencia, que era Coca-Cola. Sin embargo, Coca-Cola tenía la mayor cuota del mercado y sigue siendo así, además. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a hacer algo para demostrar al mundo que nuestro refresco sabe mejor. Hicieron una campaña ya por los años 80, mediados de los 80, creo, no sé exactamente el año, no me acuerdo, que consistía en que la gente probara los dos refrescos. Pero los dos refrescos estaban tapados y las personas cataban, como si fuera una cata, digamos, refresco A, refresco B. Y le preguntaban, ¿cuál de los dos te gusta más? Y la gente escogía uno de los dos, ¿no? No sé si os acordáis cuál fue el resultado. El resultado fue que casi un 70%, casi, la gente prefería el sabor de Pepsi al sabor de Coca-Cola. Bueno, eso fue una euforia, ¿no? Es decir, oye, pues si sabe mejor nuestro refresco, lo primero que tenemos que hacer es toda la carne en el asador, es una gran campaña de comunicación diciendo al mundo que nuestro refresco gusta más. ¿Qué hizo Coca-Cola? Dijo, caray, si Pepsi gusta más, tenemos que saber por qué. La razón por qué gustaba más, una de ellas, o la principal, digamos, era porque era más dulce. Dijeron, bueno, pues tenemos que cambiar nuestra fórmula y acercarnos un poco más a ese tipo de sabor que le gusta al consumidor. Y hubo un momento en la historia que Coca-Cola cambió su fórmula. No sé si lo sabíais esto. Coca-Cola hubo un momento en la historia que la fórmula original, esa tanto que dicen tan mítica, que está cerrada bajo llave, que nadie, es un gran secreto, ¿no? Empresarial, pues esa fórmula fue modificada. En el mismo momento que modificaron esa fórmula, las ventas de Coca-Cola empezaron a caer. Unos meses después dijeron, esto no puede ser, y rectificaron y volvieron a su fórmula original. Las ventas volvieron a subir. No entendemos nada, ¿no? Resulta que gusta más el sabor de Pepsi, sin embargo, cuando nosotros nos acercamos a ese sabor, o tratamos de imitarlo, nuestras ventas caen. Seguramente si yo abro un turno de debate aquí, pues me vais a dar muchas razones por las cuales. Y seguramente la mayor parte de las que me deis sean verdad, o tenéis razón, ¿no? Evidentemente. Pero cuento esta historia porque tiene una segunda parte, y esta segunda parte fue una investigación científica. Es decir, el Mind Institute de Harvard dijo, esto no lo entiendo. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué me dices una cosa y luego te comportas de una manera totalmente distinta? ¿Por qué me dices que además técnicamente te gusta esto y luego al final escoges otra cosa? Hicieron
De nuevo, el experimento de Pepsi, pero esta vez a nivel científico, no a nivel empresarial. Y volvieron a hacer una cata con los dos refrescos. Y preguntar a la gente, ¿con una diferencia? Y es que esta vez los refrescos no estaban tapados. La gente probaba Pepsi, sabía que era Pepsi. Probaba Coca-Cola, sabía que era Coca-Cola. ¿Sabes cuál fue el resultado? Cuando les preguntaron, el mismo, pero al revés. Coca-Cola ganó, de goleada. Cuando hicieron este experimento, no solamente preguntaron, sino que hicieron un escáner cerebral a las personas que estaban probándolo. Cuando la gente probaba Pepsi, se activaba una zona del cerebro que tiene un nombre muy feo, putamen ventral. Pero se llama así. Esa zona del cerebro rige lo que son el placer o el gusto positivo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Rige más cosas, pero bueno, en resumen, ¿no? Cuando probaban Coca-Cola, la zona del cerebro que se activaba era la misma, el putamen ventral. Pero además descubrieron que se activaba otra totalmente distinta, el lóbulo prefrontal. Quedaros con el lóbulo prefrontal, que luego lo hablaremos de él, que es muy interesante para el neuromarketing. El lóbulo prefrontal rige otro tipo de emociones. No es ya el gusto o el disgusto, sino otro tipo de emociones que tienen que ver con las proyecciones positivas de nuestra memoria, tienen que ver con la búsqueda de la recompensa, tienen que ver también con el placer. Es decir, se estaba activando una zona del cerebro que nos estaba indicando que había otro tipo de emociones, no sabemos cuáles, las cuales estaban conectadas con esa marca. No con el sabor, sino con la marca. Seguramente, si hubieran tapado Coca-Cola, esa zona del cerebro a lo mejor no se activa. ¿Cuánta importancia tiene el producto? ¿Es importante el producto? Fijaros, os hago una pregunta. ¿Qué sabe mejor, la Coca-Cola en lata o en botella? Vamos, decidme, ¿cómo sabe mejor? En botella. ¿En botella sabe mejor? Es la misma. ¿Verdad que no? Pero es la misma. No es la misma, pero es la misma. Preguntando a un vegano en Coruña, que hay una fábrica de Coca-Cola allí, aquí tenéis otra creencia, ¿no? Allí hay una, oye, ¿es distinto el grifo de la lata de la botella? Va a ser distinto. Estamos tontos. Imagínate, toda la Coca-Cola sale del mismo sitio. La cosa es que haya variantes dependiendo de la zona por el agua, pero la Coca-Cola es la misma. La que va en la taza, en la botella y la que va en la lata. Si es la misma, ¿cómo no sabe diferente? ¿Por qué no sabe diferente? Porque no sabe diferente. ¿Por qué unos piden un café con leche en taza y otros lo piden en un vaso? Si es la misma máquina y el mismo café. ¿Por qué? Con el recipiente. ¿Qué? Con el tipo de recipiente. Tipo de recipiente, evidentemente, no, esa es la diferencia. Técnicamente esa es la diferencia. Sin embargo, cuando lo probamos no sabe diferente. Porque cuando, al menos a mí me pasa particularmente, y cuando te llevas el recipiente a la boca, sabe diferente de un tipo de recipiente a otro. Sí. Es las papilas gustativas, supongo. Y yo te diría una cosa sobre eso. Y luego podemos ahondar mucho más en esto. Te diría, hay cosas que nuestro inconsciente decide que nuestra razón justifica. Luego lo veremos, que es así. Y tienes razón, porque la razón te dice que es así. Porque la razón te dice que es así. ¿Os gustan? Molan, ¿no? Bueno, el mundo de automóvil. Muy chulos estos coches. ¿Sabéis por qué razón han tenido éxito estos modelos? Seguro que sí. Alguno intuirá. Oye, ¿por qué tienen éxito estos modelos en el mercado? Venga, ya os ayudo yo, que es la respuesta que se suele dar. Aparte del diseño, que es bonito y tal, a lo mejor incluso gusta más a las mujeres que a los hombres. ¿Tal? Aparte de todo eso, me recuerda al coche de mi padre, el primer coche, el pasado, el diseño retro, etcétera, ¿no? ¿Verdad?
Mini fue el primero que sacó un diseño de este estilo. BMW. Mini es de BMW. ¿Sabéis por qué sacó ese diseño Mini? ¿Cómo lo hizo y por qué lo hizo? Mini, para hacer ese diseño, hizo muchos diseños diferentes hasta llegar al resultado final. Y escogió el resultado final solamente teniendo en cuenta un factor. Hizo test asociativos con caras de bebés. Si os fijáis bien, los coches tienen cara, ¿verdad? Por eso están puestos de frente para que los veáis bien. Esto os lo pongo como un ejemplo, ¿eh? El neuromarketing se basa en este tipo de investigación y estudios. Es decir, este es un factor que tenemos nosotros biológico que se llama neotenia. Biológicamente estamos preparados para que nos agraven las caras de bebés, los cachorros. Una cara grande, con ojos grandes y frente grande. Es algo biológico, es ese instinto de supervivencia. Estamos utilizando nuestra parte más biológica con propósitos comerciales. Esto es lo que hace el neuromarketing, o no, o lo hacemos sin neuromarketing también. ¿A que sí? ¿A que sí lo hacemos? Hace un tiempo hicimos un estudio, un experimento, en el que cogimos una botella de vino bastante bueno, no me acuerdo la marca, creo que era un Muga del 96. ¿No? La cámara. Vale, perdón. ¿Dónde me muevo por aquí así? Ah, la mesa. Vale, perfecto. Un vino bueno. Hicimos un experimento por el cual cogimos una muestra de mercado de 30 personas. La mitad más o menos eran bastante expertos en vino, la otra mitad simplemente les gustaba. Y le hicimos a probar el vino en dos envases diferentes. Uno, una copa de cristal y otro, un vaso de plástico. Pero el vino era el mismo, pero ellos no lo sabían. Os imagináis el resultado, ¿verdad? No hace falta que os lo diga. Cuando le preguntas cuál de los dos te gusta más, te dirás, no va a parar. El de la copa de cristal es una nota de cata, que usted decía, ¿no? Y sin embargo, cuando probaban el otro decían que era mucho más plano y más... Lo importante es que cuando lo sometíamos a un estudio cerebral, un escaneado, electroencefalografía, veíamos que no mentían. Es decir, uno le gustaba más que el otro. Uno le gustaba más que el otro. Y el vino era el mismo. Me podéis decir, bueno, no es lo mismo tomarlo en copa, el aroma, tal, que tomarlo en un vaso. De acuerdo. Pero también os digo, sea cual sea el vino, este mismo, no es lo mismo tomarlo, aunque lo tengas en una copa, en la fiesta de cumpleaños de tu hijo, mientras comes una pizza, que tomarlo en un hotel de 5 estrellas en la terraza, con música chilada. Os digo que va a saber diferente. No lo dudáis, ¿verdad? Y es el mismo vino. Por lo tanto, ¿qué importancia tiene el producto? Mucha, y sobre todo la tiene cuando el producto no cumple las expectativas. Pero una vez que las cumple, hablamos de niveles de calidad, puesto en mercado, lo que sea, posicionamiento. Una vez que cumple esas expectativas, simplemente estáis en mercado. Y si no hay ningún significado más detrás, si no hay ningún valor más detrás, pues es posible que a lo mejor otro, que a lo mejor no tiene vuestro mismo nivel de calidad, consiga mejores resultados. Porque todo es relativo. Y depende de nuestra propia percepción. Luego hablaremos de la realidad, percibir la realidad real. Fijaros, os pongo algún ejemplo. Esta es una anécdota que contaba Limstone. Decía, bueno, yo tenía un cliente que era una fábrica de perfumes alemana, la cual tenía problemas para poder vender más. Y de hecho estaba perdiendo cuota de mercado. Era una marca alemana de Düsseldorf. Hacía fragancias, perfumes. No sabían por qué. Habían hecho de todo, habían probado de todo, habían hecho todo tipo de encuestas, de investigación. Sin embargo, sus ventas no mejoraban. Se puso a investigar y descubrió una cosa muy interesante. Porque un día preguntó, oye, pero esta es una multinacional. Resulta que sí, es alemana,
pero por lo que veo tenéis oficinas en otros países. Y dijeron, sí, sí, tenemos en Londres, en París, en Milán, en Nueva York. Cogió el envase, quitó la palabra Düsseldorf, puso Nueva York, París, Milán, y las ventas subieron un 15%. Solo con eso. ¿Qué importancia tiene el producto? Unilever lanzó un champú nuevo para el mercado asiático. Cuando lanzó este champú, ya lo tenía todo preparado, el proceso de producción en marcha, cientos de miles de botellas, y no se dieron cuenta de un pequeño error cometido por un diseñador gráfico que hizo la etiqueta. Y la etiqueta puso contiene factor X9. Una pequeña broma. La broma, cuando se dieron cuenta de ella, ya estaban producidas cientos de miles de botellas. La cuestión fue, ¿qué hacer? Aquí no hay ningún factor X9. Tenían dos soluciones. La primera, retirar todo del mercado y producir de nuevo. O la otra, dejarlo correr y cuando se termine el stock, pues lo lanzamos de nuevo sin el factor X9. Adivinar cuál escogieron. La segunda, evidentemente, ¿no? Así hicieron. Lanzaron el producto, tuvo un relativo éxito y cuando terminaron, digamos, el stock, lo lanzaron de nuevo, pero sin el factor X9. En el momento que hicieron eso, las mujeres asiáticas empezaron a protestar y decir que el champú ya no era el mismo. Que ya no quedaba el pelo tan suave, tan liso, porque no tenía el factor X9. O sea que evidentemente se tuvieron que inventar otra cosa para poder de alguna manera mantener esas ventas o esa cuota que habían conseguido. ¿Qué importancia tiene el producto? Mucha, si lo hacemos mal. No sé si sabéis que también se ha estudiado mucho en neuromarketing todas las leyendas que hay en las cajetillas. No sé si aquí algunos sois fumadores, me consta que algunos sí. No sé qué importancia tiene para vosotros poder leer todos los días fumar mata. Esto fue un acuerdo internacional, ¿no? Muchos países que decidieron legislar y decir, oye, no, esto tenemos que erradicar el tabaco de una manera o de otra y empezaron diciendo, fumar puede perjudicar seriamente su salud. Acabaron diciendo fumar mata porque la cosa no funcionaba. Y acabaron ya con imágenes escabrosas, a ver si así la gente reaccionaba y dejaba de consumir tabaco. Se hizo un experimento en el Reino Unido sobre esto, con fumadores, con mayor o menor grado de adicción al tabaco. Y se les sometió a escáneres cerebrales para saber qué es lo que pasaba en su cerebro mientras veían este tipo de cajetillas. Y las conclusiones fueron determinantes. Cada vez que veían este tipo de cajetillas, había una parte de su cerebro que se activaba, el núcleo accumbens, se lanzaba un neurotransmisor que era la dopamina, llegaba a otra parte del cerebro que era el lóbulo prefrontal y se producía un gran deseo de fumar. Si yo veo eso, me entran más ganas de fumar. Ahí se deciden a quitarlo. Va a ser mucho mejor. Fijaros en esto. Os voy a contar algunas anécdotas de que nos han pasado, algunos insights que hemos descubierto, algunos ejemplos. Esto que veis aquí es un estudio que se hizo de lineales de esas, digamos, asociaciones de colores en el mundo del retail, en este caso, gran consumo, determinados colores a determinados conceptos o categorías de un producto, ¿no? En este caso, la categoría ecológica, había más. Descubrimos una cosa que a lo mejor os sirve, a lo mejor no os sirve. Dices, ¿qué color se asocia más a la ecología? Todos pensábamos que era el verde. Y de hecho sí se asocia al verde. Pero descubrimos que se asociaba mucho más el color, el caqui. ¿Decís caqui aquí? El caqui es una mezcla entre verde y marrón. ¿Sí? El verde militar ¿no? Eso tiene una fuerza poderosísima. Y descubrimos otra cosa muy curiosa, que si seguramente lo hubiéramos hecho en otro país como el Reino Unido nos habría dado un resultado diferente. El verde oscuro produce un gran rechazo en el mercado español. Sin embargo, vemos que el verde oscuro produce una gran conexión a los ingleses. Son cosas que puedes descubrir y que no te lo van a dar las empresas.
estos... Ah, sí, sale el ratón. Esto es un vídeo, por eso estoy... Ahora. Fijaros en esto. Quiero que veáis esto. Bueno, creo que lo podéis ver. Os lo explico, ¿vale? Seguramente estáis viendo unas líneas rojas ahí. También os explicaré lo que es eso. Esto es un estudio, que puede ser un estudio de neuromarketing. En este caso es un spot de televisión dedicado a vender apuestas deportivas. Lo que veis aquí abajo es una de las curvas de emociones que se puede medir. Y lo que estáis viendo arriba, esas manchitas son, digamos, lo que son las técnicas de tracking. Es decir, podemos determinar, saber dónde está mirando el ojo o dónde está la atención del individuo. Y podemos asociar atención con emoción. Esto es vamos a decirlo, una muestra muy sencilla de lo que puede ser un estudio que era mucho más complejo. ¿Pero por qué os enseño esto? No porque salga aquí Bwin, que el estudio era comparativo, es decir, nuestro cliente no es Bwin, es otro. Bwin es competencia. Yo pongo Bwin que me resulta más sencillo que poner a mi cliente en este caso, ¿no? Bueno, el caso es que aquí estamos hablando de la apuesta deportiva. Entonces, lo que se suele hacer en las apuestas deportivas es poner muchas imágenes de deportes. De hecho, se ponen imágenes del fútbol, se ponen celebrando goles, se ponen haciendo mates de baloncesto, se ponen jugando al tenis. Los principales deportes, sobre todo en aquellos que más se apuestan. No sé si vosotros sois aficionados a las apuestas deportivas, pero es así. Pero hay 1000 apuestas diferentes. O sea, no solamente de fútbol y tal, sino de galgos, de caballos o de cricket. Da igual. Las apuestas son desde en qué minuto se va a sacar el primer córner o cuántos goles se van a meter en los primeros 90. Los primeros 90 son 90, perdón. En los primeros 30. Cualquier cosa. Cosas. Se apuesta por todo. Siempre se focalizó la comunicación en el deporte. Cuando nosotros hicimos este estudio, lo hicimos con apostadores, con jugadores. Y nos dimos cuenta que cuando los apostadores miraban el deporte, que es lo bonito, lo que da más peso a la comunicación, se producían unas curvas de ansiedad negativa y de rechazo enormes. Y cuando salían las escenas de la acción de apostar, era todo lo contrario. Estas cosas nos sirven para descubrir errores y decir, realmente, a ti no te interesa el deporte, tú eres jugador. Y tu cerebro se activa cuando tienes la ocasión de poder apostar. Por lo tanto, deberíamos dedicarle más tiempo dentro de los límites de la moralidad y la ética, ¿de acuerdo? A lo que tú quieres vender y no a lo que quieres representar. Los límites de la moralidad y la ética los pone la propia empresa. Hicimos un estudio, esto lo hemos publicado. Hicimos un estudio de aguas minerales para saber o determinar cuáles son los envases de aguas minerales que mejor conectan con el consumidor. Y descubrimos cosas muy interesantes, que solo valen para las aguas minerales, por cierto. Y es que una de las cosas que descubrimos es que cuando los sujetos les tapabas la etiqueta al nivel del superior del agua, producía curvas negativas también, o sea, rechazo e indignación. Cuando yo digo esto, estamos hablando de manera inconsciente. Estamos midiendo emociones inconscientes y primarias. No tiene nada que ver con la emotividad. Y no tiene nada que ver con el estado real que te encuentras cuando estás viendo a esa persona. La persona está en un estado sereno y tranquilo. Ahora, sus emociones inconscientes, esas de las que ni siquiera la persona es consciente, son las que nosotros medimos. Porque, como os diré luego, y no sé si lo sabíais esto, pero bueno, esto ya es casi vox populi, se sabe, y ya no se discute además, se dice y se sabe que el 85% de nuestras decisiones en nuestra vida, y entre ellas, por supuesto, las de compra, son inconscientes. El 85%.
si el 85% son inconscientes y nosotros solemos trabajar en el otro 15%, que siempre es lo que hemos hecho toda la vida, pues es ahí donde nos encontramos el primer problema. El primer problema está ahí. No solamente descubrimos eso, descubrimos que un producto como el agua estaba asociado a una serie de valores inconscientes también que tenían que ver con la salud, la vida sana, incluso el adelgazar, el deporte. Es decir, te voy a beber un sorbo. Esto es como lo del tabaco, ¿no? Me he colgado y ahora quiero... No. Entonces, nos dimos cuenta que los envases que mejor funcionaban no eran los que eran rectos, sino los que tenían unas útiles curvas. Y dices, vale, sí, bueno, también es un insight, que ya os lo digo ahora, y es que, como tenemos un carácter muy biológico, esto no lo podemos evitar durante cientos de miles de años de evolución. Hemos visto y hemos vivido en medio de la naturaleza no tiene ángulos rectos. Y por lo tanto nuestro cerebro asume mucho mejor las curvas que los ángulos rectos, es decir, las formas naturales. Y dices tú, bueno, pues de ahí viene. Una botella curva, entonces, ¡ay! Por eso lo de Coca-Cola tiene tanto éxito, ¿no? No, es por otras historias, que podría ser. Pero una botella con formas curvas tiene más éxito que una con formas rectas. Depende. En el caso del agua mineral funciona mejor, pero no si lo hacemos mal. Es decir, nos hemos dado cuenta que si las curvas las pones por abajo y hacia afuera, la sensación es totalmente la opuesta. Inconscientemente la asocias a... Por lo tanto, la forma la tienes que poner estrecha y en la mitad superior. Y eso sí que funciona mejor. Nos dimos cuenta que lo más importante en este tipo de producto es que se viera. Cuanto más lo veas, mayor nivel de éxito puedes tener. Por lo tanto, no le tapes el borde superior. Si le tapas el borde superior, no ves nada. No, si le tapas el nivel, es transparente. A eso me refiero. Nos dimos cuenta que funcionaban mejor las etiquetas pequeñas que te dejaban ver mucho mejor lo que había dentro. Y lo más curioso de todo, espero que no se tenga una diapositiva que suelte esto. Sí. Lo más curioso de todo es cuando empezamos a trabajar las imágenes asociativas. Es decir, ¿qué imagen en una etiqueta conecta mucho mejor con el posible consumidor de agua mineral? ¿La imagen de una montaña nevada? ¿La imagen de una hoja en la naturaleza? ¿La imagen de un río que baja? ¿La imagen de un niño buceando dentro del agua? ¿La imagen de una persona haciendo deporte y bebiendo? Probamos todas, o una buena parte de ellas. Sin embargo, la que mejor y más conectaba no era ninguna de esas. Era la imagen de un vaso de agua y la acción de echar el agua dentro del vaso. Y dije, claro, esto ya lo habéis visto antes en otras cosas. Y tiene que ver con la ansiedad límbica, es decir, el momento antes de consumirlo. Esto funciona con otras cosas también. Vamos a ver si este va. Crucemos los dedos. Creo que va. Estos son algunos de los indicadores. Lo que veis arriba son mapas de calor. Que determinen dónde está mirando el ojo. Son buenos tiempos para los amantes de la tónica. Celebrémoslo. Suex enseñando a hablar desde miles. Lo que estáis viendo arriba son marcadores, es decir, cosas concretas que nosotros queremos medir específicamente qué pasa ahí cuando hablamos de la marca, cuando estamos hablando de un tagline, cuando estamos hablando de varios factores clave para nosotros los medimos particularmente, ¿no? El resultado de este spot, la marca ya la habéis visto, fue muy interesante porque nos dimos cuenta que conseguíamos una serie de curvas positivas muy interesantes en algunas secuencias, pero nos dimos cuenta que en otras sí no funcionaba igual de bien. Y nos dimos cuenta de dónde estaba. No sé si visteis escenas con dos chicas, una enseñando la copa y la otra levantándola. Las dos chicas tenían una actitud que no era válida inconscientemente para los respondentes o para las personas que estaban. Con el simple hecho de cambiar ese factor, las curvas variaron. Fueron totalmente distintas. Lo peor de todo es que
en uno de los casos la chica estaba en el cierre. Es muy importante el principio y el final, lo que nosotros llamamos el 5 más 5, es decir, los primeros 5 segundos y los 5 últimos. No son rigurosamente 5 segundos, depende de cada caso. Pueden ser 6, pueden ser 8 o pueden ser 3. Pero lo más importante son los principios y son los finales. Los principios para captar, conectar, y decir, te sigo atendiendo, y los finales porque es el cierre, lo que puede ser lo que llamamos la llamada a la acción. Es decir, mi marca ha conectado, la emoción es alta y se puede producir el proceso de venta. En el cierre la chica consiguió curvas negativas inmediatamente asociadas a la marca. El lanzar este spot de esta manera al mercado hubiera supuesto gastar el presupuesto de comunicación en eso, y perdón la expresión, y cagarla. Hay más ejemplos. Sí que es verdad que luego había otro tipo de asociaciones, ¿no? A refrescante conectaba, a gin tonic conectaba, les interesaba este también. Tenía algunas frases buenas, otras no tanto. Una de las frases que más conectaba es cuando hablaban de la historia de Schweppes. Desde el año en que eso disparaba, ¿no? Teniendo los índices de confianza, subían mucho. Vamos viendo un momento con los vídeos. Vale, aquí ya no. Bueno, pues hacer una cosa. No se me va esto. Nada, no pasa nada. Os enseño otro ejemplo de cómo funcionamos y cómo es nuestro cerebro. Nuestro cerebro es un perezoso, no le gusta trabajar, sobre todo la parte más lógica y racional. No le gusta, requiere mucho esfuerzo. El 20% de la energía que consumimos al día se la lleva el cerebro. El cerebro consume glucosa, ese es el combustible que utiliza nuestro cerebro. Y por lo tanto, lo que le gusta es trabajar en automático, es decir, que nada cambie, que no me haga provocar que yo tenga que funcionar más de lo debido. Y en los tiempos que corren más todavía, cuando estamos hipersaturados de comunicación, de impactos, de información, todavía se hace más cerrado a la recepción de nuevos estímulos que vienen del exterior. Trabajando con un envase de cafés, en este caso, la cuestión era, ¿cómo tenemos que hacer para de alguna manera que conseguir que tenga más éxito esta promoción? Vamos a dar más. La primera opción era utilizar envase a ahorro. Yo no le he puesto esas imágenes aquí, directamente fuimos al resultado final. Envase a ahorro funciona muy bien. Inconscientemente tú conectas con envase a ahorro con decir, oye, me estoy ahorrando dinero, me sale más barato. Aunque no siempre es así, pero lo parece. O gran formato, que también se dice. Si es grande, es más barato. También lo parece. Vimos que entre envase a ahorro gratis es una palabra poderosísima en el inconsciente. Muy poderosa y funciona mucho mejor. Pero, entre poner, oye, pues yo voy a dar un 20% más de producto, le decimos, no, no digas eso. Te voy a demostrar que no es así. En vez de poner un 20% más de producto, pon el producto. No hagas pensar al cerebro. No le hagas decidir si esto es mucho o es poco. Ya sé que no es un cálculo complejo, pero en un proceso de compra se produce un rechazo inconsciente a estas cosas. Funciona mucho mejor si tú le dices, esto es lo que te regalo. Ahí está la prueba. Como veis en el mapa de calor, aquí no están las emociones, pero también se podrían haber puesto las curvas de emociones. Conecta mucho más poner los ítems o lo que tú vas a vender o vas a regalar, conecta mucho más que decir que te regala un 20%. Y si alguien tiene duda y hacemos una prueba de contraste, bueno, pues es lo mismo. Cambiamos de orden por si acaso. Es decir, oye, a ver si todo el mundo quiere mirar a la derecha. No, lo ponemos a la izquierda y pasa nada. Aquí va a arrancar solo. El otro botón. Ahora.
Y fijaros, esto este es un estudio, estos son curvas de emociones como veis aquí. Este es un estudio para un producto natural cuyo propósito es adelgazante. ¿Vale? Supuestamente son, bueno, pues lo que estábamos midiendo aquí, entre otras cosas, era el envase y era un poco las ideas asociadas al envase. Primero descubrimos una cosa. Cuando estábamos probando los envases diferentes, nos dimos cuenta de que los envases con boca estrecha producían mucho más rechazo que los con boca ancha. Todo, a ver, cuando se hacen este tipo de estudios no se pregunta ni una sola palabra. Uno de los principios del neuromarketing o de investigación es no preguntar. Porque si preguntas te contestan y no queremos que me contestes. Porque lo que me vas a contestar a lo mejor no es lo que yo quiero oír. O no es lo que es. Porque es como la frase de Néstor Raidos, ¿no? ¿Por qué me dices que te gusto yo y luego te vas con otro? Por lo tanto, no te pregunto. Intentaré descubrirlo yo. ¿Con quién te quieres ir? ¿Qué es lo que te gusta realmente? Bueno, eso fue lo primero que descubrimos, es que gustaba más, y esto vale para este tipo de productos, cuidado. No significa que ahora los envases con boca ancha sean más exitosos que los que tienen boca estrecha, no es cierto. Pero sí en este tipo de productos pasaba esto. Le dimos muchas vueltas a las razones. Pero otra cosa muy interesante, y es cuando empezamos a mirar, o digamos, esto tiene puntero, ¿verdad? Sí, ahí. Ahí. Estoy en el mismo vídeo, ¿no? Sí. Nada. No importa, habéis visto los envases ahí, las imágenes diferentes, ¿no? Que tenían muchos conceptos o imágenes asociadas a ellos, ¿no? Entre ellos las plantas, la vida sana, gente con el deporte, etcétera, etcétera. Ellos estaban utilizando gente con vida sana y en actitud deportiva. Cuando estudiamos qué es lo que pasaba con estas imágenes, nos dimos cuenta que se producían unos niveles de frustración, rechazo, ira muy grandes. Claro. Una persona que compra ese tipo de producto es que porque primero ya ha probado o ya ha intentado antes esa situación que tú me estás poniendo en el envase. Es que yo no quiero vida sana y deportiva. Yo quiero la pastillita que me produzca el efecto para no tener que hacer eso. Error. Ya no sé dónde estoy. Voy a probar a ver. Sí, ya estoy yo. No, ya que como me toca la... Tomando veloca. Claro, hoy hay que rendir. El jefe no termina. Después tengo junta de entrevistas. Volveré corriendo a la oficina para acabar un informe y finalmente cenar. Pero que es una combinación única de vitaminas y minerales para rendir cada día. Porque hay situaciones que piden estar un paso por delante de Roca de Valle. Al principio dijo uno, tomando veroca. El tonito, inmediatamente, no tenía la entonación adecuada. Inconscientemente la gente miraba el logotipo que estaba en la esquina con unas curvas. Todo el simple hecho de cambiar esa entonación se corregía un problema muy serio. Si visteis en la escena final, o casi en la final, ponían los ingredientes ahí abajo, vitamina C, vitamina D, no sé qué. ¿Alguien fue capaz de leer eso? Y dijimos, oye, ¿por qué no lo quitamos? Si eso no se lee. Quitarlo era peor. No lo leo, pero tiene que estar. No necesita muchas más explicaciones, ¿no? Simplemente transmite otra percepción totalmente distinta. Este es un estudio de Nielsen. Sus queridos competidores. Creo que tiene toda la razón. El marketing es un fracaso. Un fracaso calculador, pero un fracaso. Si yo me dedico a hacer una campaña de televisión, sé que solamente tengo un 40% de posibilidades de tener éxito. Y eso si lo hago bien. Si lo hago mal, ya la he cagado. Si lo hago bien.
Lo mismo pasa con un lanzamiento nuevo de envases, lo mismo pasa con las promociones. Funcionan el 50%. Punto. Si lo hago bien. El marketing es un fracaso calculado. Me gusta mucho una frase que dice House. Bueno, no la dice House, lo dice el guionista perverso de House. Ese es quien la hizo. Pero que es verdad. Fijaros. House dice, todo el mundo miente. La frase la voy a leer literalmente porque de memoria no me la sé. Dice, es una verdad básica de la condición humana que todo el mundo miente. La única variable es sobre qué. Yo no me pregunto por qué mienten mis pacientes. Solo asumo que lo hacen. La verdad empieza en las mentiras. He descubierto que cuando quieres saber la verdad sobre alguien, ese alguien posiblemente sería la última persona a la que deberías preguntar. La realidad casi siempre es falsa. Todo el mundo miente. Somos unos mentirosos, parece. Inconscientemente. Tú si haces una encuesta de mercado y le preguntas a las mujeres, oye, este producto que estamos viendo, estas cremas nuevas faciales, ¿tú las escogerías si no estuvieran testadas con animales? ¿Serían, digamos que, las preferirías? ¿Y cuál va a ser la respuesta? Pero luego compras. ¿Sabes? Siempre. Tú quieres. No siempre. Cuando estamos hablando aquí, no estamos hablando de que el 100% de los casos actúan de la misma manera. El 85% de las decisiones que tomamos de compra son inconscientes. Lo que queremos saber es por qué. Porque si preguntamos no nos van a dar la respuesta, nos van a mentir. Y eso es lo que pasa en los estudios convencionales de mercado. No estamos aquí tratando de derribar esa manera de trabajar, ni mucho menos. Aunque alguno lo está haciendo, algún gurú del neuromarketing está diciendo que se deberían suprimir este tipo de métodos. Yo no estoy de acuerdo en eso. Pero sí que existen lo que son los estudios cualitativos y los cuantitativos. En cuanto a los cualitativos, sí que podríamos discutir mucho sobre ello. Es decir, poner a unas personas en un focus group en una sala, 10, 12 personas, y hacerles preguntas abiertas para que empiecen a opinar. Claro, tú si me preguntas, yo opino. Y si me estás preguntando, estoy utilizando una parte del cerebro que es la lógica o la racional, que es la cognitiva. Es decir, estoy utilizando mi 15%. Sin embargo, ese 15% a mí me está produciendo, si yo te hago caso, digamos, un riesgo de fracaso. Y esto es lo que pasa. Fijaros en esto. Este diseño gráfico de publicidad de Dolce & Gabbana. Sometemos al tracker y vemos que la gente, ¿a dónde mira? Lo primero que mira es a la chica, luego algún detalle más, pero lo primero son los ojos. Esto es un mensaje. Siempre miramos primero a los ojos y no lo podemos evitar. Lo primero que miramos son los ojos. Esto tiene que ver con las necesidades inconscientes de comunicar y con nuestro instinto gregario de la comunidad. Miramos a los ojos. Si la chica te mira a ti, tú la miras a ella. Los señores de Dolce & Gabbana se han gastado una pasta para nada. Porque el envase no es disco. La marca no gusta, prácticamente. Si entonces que la chica mire de reojo al envase, entonces sí. Porque nuestras neuronas espejo tienden a repetir o imitar lo que están experimentando o viendo. En este caso, si la chica está mirando a un lado, tú vas a mirar con la misma curiosidad la dirección de sus ojos y vas a mirar en el mismo sentido. Y en este caso, los señores de Dolce & Gabbana, bueno, pues hubieran ganado más dinerito. Y no solamente la chica. La versión masculina pasa exactamente lo mismo. Cuadro. Es que quiero que veas tú que al final es que estoy siempre tapo a alguien, ¿no? Forma parte de nuestra biología, nos gusta la recompensa. Cuando hagáis una promoción o una oferta, es mucho mejor dar más que hacer un descuento. Siempre es mejor dar más y forma parte de nuestro inconsciente también. Aunque el valor de la promoción, como veis ahí, sea el mismo, funciona mucho mejor si me das más cantidad, aunque sea del mismo producto, que si me haces un descuento y mi cerebro tiene que calcular. Funcionan mucho mejor las cifras impares que las pares para hacer promociones.
0,99 no funciona mejor que un euro. Funciona mejor un euro. Y tiene que ver con la simplicidad también. Tenemos la vieja herencia de la peseta, que cuando decíamos, oye, no es mucho mejor 999 pesetas para hacer una promoción que poner 1000. Psicológicamente la gente, pues, piensa que es menos, de verdad, ¿no? Pero esto no funciona con el euro, porque el euro supone utilizar más cifras para hacerlo. Todo un euro es mucho mejor que todo a 0,99. Lo pongo como ejemplo, ¿eh? Para que os hagáis una idea de cómo cambian las cosas. Para que entendáis un poco más cómo nos comportamos inconscientemente, o cómo es nuestro cerebro. ¿Por qué pasan todas estas cosas? Pasan porque nuestro cerebro básicamente está dividido en 3 partes, está dividido en muchas más. Está dividida en muchas más. Pero esto, vamos a decirlo así, que nuestro cerebro es como una especie de cebolla que tiene diferentes capas, la cual va desde, digamos, desde el cerebro más primitivo, lo que se llama el sistema reptiliano, es donde se rige, digamos, nuestros instintos de supervivencia más básicos. Es ahí donde rige lo que es el deseo, es ahí donde está el instinto de supervivencia, la defensa, el ataque. Es ahí donde está, es esa parte de nuestro cerebro la que hace que lata nuestro corazón o que podamos respirar sin tener que pensar en ello. Es ahí donde está nuestro instinto de supervivencia también en el sentido de la perduración de la especie. ¿Eso en qué se traduce? En sexo. Es ahí donde está el sexo. Es ahí donde están los deseos más básicos del hombre. Es lo que llamamos los objetos primarios, que algunas marcas utilizan muy bien para activar el objeto secundario, que es su propio producto, su propia marca. Asociar una cosa a la otra. Axe. Un ejemplo así bastante llamativo. Axe asocia su marca a sexo, evidentemente. Bueno, un ejemplo gráfico, que entendáis. El sistema límbico es un sistema, lo que se llama también el cerebro mamífero. Es un cerebro social, kinestésico, emocional. Es la otra parte de nuestro cerebro inconsciente. Ahí es donde se rigen las emociones. Ahí es donde está la memoria también. Una parte de la memoria. Y todas esas, lo que es el sistema límbico y el reptiliano forman parte de nuestra zona inconsciente. La otra parte que veis arriba es lo que nos hace, lo que nosotros creemos que nos hace humanos. Es decir, el neocórtex. Es donde está la inteligencia, supuestamente. La inteligencia como la conocemos normalmente, ¿no? Es decir, la lógica, el pensamiento cognitivo, la capacidad de las matemáticas, las artes, el pensamiento abstracto, etcétera, etcétera, etcétera. Está ahí. Esa es la parte del cerebro que menos utilizamos. La que menos utilizamos es esa. Nosotros, nuestra vida, el 98% de las cosas que nos pasan todos los días es una repetición. Es decir, ya lo hemos vivido antes de una manera o de otra. Nuestro cerebro, gracias a eso, funciona en automático. Nos permite no tener que pensar las cosas que estamos haciendo. Nos permite conducir el coche, ir al trabajo sin tener que pensar cómo meter la primera marcha o qué dirección tener que tomar. Nos permite poder comer sin tener que pensar que hay que masticar. Funcionamos en automático. Y solamente en pocos casos o menos casos estamos utilizando de verdad el pensamiento cognitivo para resolver problemas o buscar soluciones o lo que sea. Aquí en la universidad me imagino que se utilizará un poquito más. Pero bueno, digo yo. Fijaros, ¿veis ese punto rojo? Imaginaos que eso es un estímulo externo que puede entrar a través de cualquiera de nuestros sentidos. Por ejemplo, la vista. Podría ser el olfato, el oído, el tacto, gusto. En la mayor parte de los casos, esa es una de acción. Si se produce una acción, o sea, acción-reacción. En la mayor parte de los casos, los estímulos que nos entran y nos pueden provocar una acción se quedan en la zona inconsciente y no pasan a la zona consciente. Eso también vale para nuestro negocio. Ocurre exactamente lo mismo. La mayor parte de las cosas que nos pasan, pasan ahí. Entonces nuestro cerebro, cuando ve que en su entorno no hay nada diferente, que ya está dentro de sus patrones, que ya está dentro de sus procesos de aprendizaje,
esto sé que es una silla, tal, tal. No estoy viendo sillas, no estoy viendo coches, no estoy viendo calle, no estoy viendo nada. Lo estoy viendo, pero no lo veo. No sé si me seguís. Forma parte del paisaje. Yo lo tengo dentro de mis patrones y puedo vivir sin tener que pensar en lo que estoy experimentando a mi alrededor. Eso es malísimo para los que hacemos publicidad y no se nos ve. Malísimo. ¿Verdad? Digo publicidad por poner un ejemplo tan banal como el mundo de la empresa y la comunicación. Es decir, paisaje. Porque tenemos todo esto asumido y aprendido. El 98% de las cosas que nos pasan todos los días son repeticiones. No solamente eso, sino que realmente nosotros vemos e interpretamos la realidad cada uno de una manera distinta. Tratar de leer esto. ¿Lo veis, verdad? Ahí te da una justificación, perdón, que no sé dónde ponerme. Lo siento, tapo el ingenio por un momento. No pasa nada. Pero como lo he dicho, no va a prestar más atención la gente. ¿A que lo podéis leer? Los principios y los finales es lo que pone ahí, evidentemente, pero no porque leáis los principios y los finales, sino porque eso os permite saber qué palabra es. Nuestro cerebro se rige por imágenes. No estáis leyendo, estáis viendo imágenes de las palabras que ya tenéis asumidas en vuestros patrones. Vuestro cerebro realmente no lee, solo lee cuando está aprendiendo a leer o cuando está descubriendo una palabra nueva que es rara y tenéis que realmente leerla. O nueva, rara o nueva, vamos. Si no, cuando estáis leyendo un libro, cuando estáis leyendo una revista, cuando estáis mirando en internet, más solo vuestro cerebro asume las imágenes que representan asume las palabras que representan imágenes. Las palabras son imágenes en nuestro cerebro. Nuestro cerebro no funciona por el verbo, por el lenguaje. Eso de que yo pienso en inglés o en catalán, en castellano, no es cierto. Yo pienso en imágenes y luego las proyecto a un lenguaje, a una lengua, a un léxico. Es una proyección que hace el cerebro, pero el origen está en las imágenes. Por lo tanto, cuanto más visuales podáis ser, más rápido habrá una conexión con el cerebro inconsciente. Venga, vamos a hacer un juego. Fijaros en esas cartas. ¿Las veis, no? Quiero que escojáis una. Una, rápido. ¿La tenéis? ¿La vuestra? Bueno, pues yo voy a hacer que desaparezca. El que sepa el truco que no me olvida. Ha desaparecido, ¿verdad? Bueno, ya digo yo el truco. Simplemente he puesto las imágenes diferentes. Vale. ¿Pero por qué hago esto? ¿Qué quiero demostrar con todo esto? Quiero demostrar que el cerebro no es capaz de asumir más que una información a la vez. Lo que significa que si yo esfuerzo a mirar y a prestar atención, que si no, no lo hubieras prestado, que es lo que suele pasar, ¿no? En nuestra vida cotidiana, entonces prestas atención a una sola cosa. Y lo demás, lo que os decía antes, es paisaje. Paisaje. Si no hay nada distinto, nada diferente, nada que conecte con nuestro cerebro inconsciente que diga, aquí pasa algo, hay un contraste sobre lo que yo normalmente tengo como mi patrón. Algo cambia. Entonces sí, conecto y presto atención. Y es más, reacciono a veces. Y si veo que lo que veo no afecta a lo que son mis instintos más básicos, que son los de protección, deseo, búsqueda de la recompensa, vuelvo a pasar desapercibido. Tiene que haber un interés real, inconsciente y primario para que a mí me llame la atención. Hablando de paisajes, si vais a comprar un vino y vais al hipermercado, al Carrefour, sigue Carrefour o el Mercadona, el Carrefour Mercadona, no sé, el Meroski o sí. Os encontráis con esto, ¿verdad? ¿Qué ve la persona? A menos que vayas con la idea muy clara a dónde quieres ir y lo que quieres comprar y no haya ningún factor que te condicione a cambiar de opinión, cosa muy difícil. A menos que ocurra eso, esto es lo que os vais a encontrar. Haciendo una recreación neuronal, es lo que ve en nuestro cerebro. Vaya,
Si sois uno de los bodegueros que está ahí, dice, bueno, entro en sorteo, a ver si tengo suerte y echa la mano a mi botella y no la del otro. Paisaje. ¿Lo encontraste? ¿El producto es importante? ¿Os acordáis lo que os preguntaba? En este caso... La percepción. Hay tantas realidades como personas en el mundo. No existe la realidad única. Existe un objeto real, pero existe luego lo que nosotros percibimos realmente. ¿Y qué es lo que nosotros percibimos? Depende de 3 factores, básicamente. El primer factor, y esto si pulso aquí me vuelve a... Bueno, no toco nada por si acaso, ¿no? El primer factor... Sí. Vamos a ver, voy a poner aquí. El primer factor... No es lo mismo tomarse el vino en la fiesta de cumpleaños de mi hijo con la pizza que el mismo vino en la terracita chill out. Las circunstancias en las que tú estás experimentando. Es el primer factor que puede hacer variar la percepción. El primero y muy importante. El segundo factor, tu propio estado de ánimo. El vino puede estar muy bueno, pero si estás cabreado... Y el tercero, nuestras propias experiencias o vivencias que están relacionadas con eso que estás experimentando. Si tú ese vino, ya lo habías probado algo, que distingue ese sabor, y lo relacionas con una borrachera que tuvo 3 días la resaca, ese vino te va a saber muy mal, porque te va a dar unas sensaciones inconscientes desagradables. Y a lo mejor el vino es bueno. ¿Qué importancia tiene el producto? La que nuestro cerebro determine. Punto. Venga, va. Fijaros en esta figura de aquí. No sé si veis aquí una letra B y una letra A. ¿La veis? No se ve bien. Bueno, pues aquí pone... ¿De qué color es la letra A? O sea, el cuadro A. ¿Qué? ¿Veis? ¿Y el B? Realmente los dos son del mismo color. ¿Lo veis aquí? Aislamos lo que es el mismo color. Es nuestro cerebro el que decide qué color es. Aunque objetivamente los dos tienen el mismo color. Objeto real, objeto percibido. Objeto real, objeto percibido. Todavía no os lo creéis, ¿verdad? Vuestro cerebro lo está negando. Pero puedo decir que es verdad. Vuestro cerebro no es capaz de entender lo que está viendo, porque vuestro cerebro interpreta las cosas como él quiere. Y él está viendo cuadro blanco, cuadro negro o gris. Sin embargo, son los dos del mismo color. Si os dejo un rato más, acabaréis viendo. Sí, sí. ¿Cómo funciona nuestro cerebro a la hora de tomar decisiones? Somos súper básicos. Lo más básico que hay. A mí me cuesta mucho esto, porque yo ya dije que era gallego y me he dado cuenta, o sea, se ha demostrado que nuestro cerebro funciona en la toma de decisiones o sí o no. Eso me cuesta mucho de asumir, ¿no? No existen los grises. Hay una parte de nuestro cerebro que está buscando, y esto es primario, la recompensa. Es decir, la satisfacción y la recompensa. Tiene mucho que ver con lo que decíamos antes del núcleo accumbens, que genera un neurotransmisor que es la dopamina. No sé si sabéis lo que son los neurotransmisores. Son unas sustancias químicas que hacen es conectar dos neuronas entre sí, ¿no? Las neuronas, nuestra actividad cerebral, nosotros vivimos, existimos y pensamos y nos movemos gracias a que nuestras neuronas se conectan entre sí. Hay millones de conexiones. Esas conexiones se llaman sinapsis. Las sinapsis se producen a través de estos neurotransmisores. Hay muchos diferentes, la dopamina, la glicina, el glutamato, un montón. El exceso de efecto de neurotransmisores es el que provoca algunas de las enfermedades conocidas mentales. Vale, pues hay un neurotransmisor estupendo para los que nos dedicamos a la venta, que es la dopamina. La dopamina que sale de una parte de nuestro cerebro, que es el núcleo accumbens, y conecta con otra parte, que es el lóbulo prefrontal. ¿Os acordáis que os hablé del lóbulo prefrontal? Coca-Cola, tal. Ahí, ese. Eso es algo así como... Lo estoy simplificando mucho el argumento. Es más complejo. Si yo tengo aquí algún colega mío neurocientífico, me dice, tío,
Que no es tan fácil, que hay muchas más cosas, de acuerdo. Pero en base estamos hablando de esto. Es decir, el lóbulo prefrontal es el que nos dice sí, compro, o sí quiero, o lo deseo, o qué agradable, o busco algo que me reconforte o que me dé una recompensa. Está ahí. Y además siempre asociado a vivencias inconscientes positivas, o en muchos casos. Vamos bien de tiempo, ¿no? Bien. La otra parte de nuestro cerebro, el hipotálamo, la amígdala, nos dice no. Y también forma parte de nuestro instinto de supervivencia. Nos protege de un posible perjuicio. Y nos está diciendo, eso no lo puedes hacer. Nos está dando unas señales negativas. Entonces existe el equilibrio del yin y del yang. El sí y el no. ¿Lo quiero? No lo quiero. Fijaros, el núcleo accumbens detecta un estímulo. Ese estímulo, por ejemplo, factor precio. Vamos a poner algo sencillo, ¿no? Es decir, puede ser un factor negativo para la toma de decisión negativa, ¿no? Es decir, no. La ínsula, el hipotálamo, la amígdala nos dicen precio 5 euros, no. Deseo chocolate, nos dice el núcleo accumbens, sí. Y el resultado será el que nos dicte la providencia de nuestro cerebro. No me preguntéis si ha comprado o no ha comprado. Este es el proceso mental que sigue nuestro cliente, los consumidores, a la hora de tomar las decisiones. Somos estupendos haciendo daño. Nos encanta todo aquello que nos hace daño. El fumar, el beber, el conducir rápido, el tirarnos por montañas rusas, el jugar. Mucha de esta culpa la tiene la dopamina, precisamente, ¿no? Se genera muchas cantidades de dopamina y genera mucho más deseo y al final esto tiene que ver con las adicciones que no se anulan hasta que se produce el hecho. Por eso es tan interesante, por ejemplo, la imagen del vaso de agua llenándose, porque es cuando se está generando esa situación precisamente, sobre todo si tenemos sed. Nos encanta mucho más comprar un billete de lotería y la ilusión que produce y la ansiedad que nos produce, ansiedad límbica se llama esto, la ansiedad que nos produce por el hecho de que puede que nos toque, que saber que a final de mes vamos a cobrar una nómina, sí o sí. Y sabemos que la lotería no toca. No toca. Es un hecho. Somos diferentes los hombres y las mujeres, muy diferentes. Y esto no se trata de un discurso machista o feminista, ¿eh? Simplemente somos diferentes biológicamente. Y nuestro cerebro también lo es. Fijaros, en la secuencia de arriba, esto es como un hombre mira. Y la secuencia de abajo es como mira una mujer. Las mujeres tienen una visión mucho más panorámica, homogénea, buscan mucho más la información que los hombres. Pero lo más interesante de todo es que el 80% de las decisiones que se toman de compra tienen influencia femenina. El 80% de las decisiones que se toman tienen influencia femenina. Hay otro dato que no os he dicho que a lo mejor no conocéis o sí conocéis. Y es que nuestro cerebro tarda de media, entre 2 y 3 segundos en tomar una decisión de compra. Antes de que nos demos cuenta, nuestro cerebro ya ha decidido si le gusta y lo quiere comprar o no. Otra cosa es luego la acción, que a lo mejor no se produce. Pero nuestro cerebro ya ha decidido. Nuestra parte inconsciente toma decisiones que nuestra parte consciente luego va a justificar. Alguien que se compra un coche de determinadas características siempre va a tener una justificación para decir, lo compré porque era seguro, es bueno para la familia, tal. Pero seguramente las razones son inconscientes y son cosas totalmente diferentes. Es un ejemplo, ¿eh? Desde el automóvil. Es un ejemplo. Pero es así. A que si vemos a alguien morder un limón, ¿qué nos pasa? O si vemos que alguien se hace mucho daño, ¿qué nos pasa? O si vemos que alguien bosteza o alguien se rasca, nos pica a nosotros. Lo que se llama las neuronas espejo, que decíamos antes, ¿no? Digamos que nuestro cerebro tiene una gran capacidad de recrear e imitar las situaciones que está experimentando.
forma parte del proceso de aprendizaje. Desde que somos bebés estamos imitando para poder aprender. Esos pasos que decíamos, el 98% de nuestra vida es repetición, es por esto. Porque nuestro cerebro asume como propio y repite y aprende de esta manera. Lo que no ha experimentado, no hay aprendizaje. En el mundo de la comunicación, esto se utiliza. Las neuronas de espejo significa que yo puedo, de alguna manera, activar determinadas sensaciones, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? O emociones a través de conseguir ese efecto de que tú recrees lo que yo te estoy mostrando, ¿no? Pues esos anuncios de chocolate valor, ¿no? Que llega a la boca y muerdes el chocolate y se oye ese sonido. Lo estás recreando en tu cerebro también. Eso es el efecto de neuronas espejo. Decíamos antes que la ínsula y el hipotálamo nos dicen que no. Es decir, no, esto te perjudica. Es lo que se llama la aversión al riesgo. Evitar esto, ¿no? Pero se puede jugar con él de una manera positiva para las ventas también. Límite 48 horas. Te lo estás perdiendo. Eso es una aversión al riesgo. O lo que hacen los políticos, el marketing político, ¿no? Es decir, oye, no es que me vayas a votar a mí, que no me interesa hablarte de lo que yo puedo hacer o no. Lo que a mí me interesa es decirte cómo es el otro. Y si le votas al otro, lo que va a pasar. Aversión al riesgo. Hay otra manera de vender también, que es esa. Somos animales sociales. El efecto gregario, que se dice, el efecto manada, es muy importante. Funciona. Una de las cosas que más funciona. Las grandes listas de éxitos, por el simple hecho de que existan, se provocan que todavía haya más éxitos en los que están dentro de las listas. Pues si lo hacen los demás, no hago. Cuando nosotros vais a un bar, en una calle, y veis que uno está lleno y vacío, ¿a cuál vais? Pues estás más cómodo en el vacío. Pero si no, no te puedes ir, ¿no? Estás así con la copa, así, ¿no? Bueno, pues estás allí igual. Okay. La necesidad de la conexión social, el reconocimiento o formar parte de un colectivo, forma parte de nuestro inconsciente. Esa es pura biología. Incluso aquellos que no quieren formar parte de un colectivo, forman parte del colectivo de los que no quieren formar parte de un colectivo. Así de claro. Pero todos tenemos esa necesidad. Se han hecho experimentos, ¿no? Se han utilizado, bueno, sobre todo en los adolescentes, este es un instinto que se desarrolla muy rápidamente en la adolescencia. Y se hicieron pruebas con esto, ¿no? En el Reino Unido también fueron, ¿no? De neuromarketing para saber hasta qué punto llegaba ese factor tan determinante. Y vieron que hicieron, digamos, pruebas independientes a adolescentes por las cuales les pedían o les preguntaban que escogieran en determinados, digamos, músicas diferentes que les ponían para escuchar, cuáles eran aquellas las que más les gustaban, ¿no? Y ellos hacían una especie de ranking. Cuando hacían ese ranking, lo que hacían es, digamos, aglutinar toda esa información, agregarla y ver cuáles podían ser las listas buenas de éxito finales. Lo importante de esto es que cuando se hicieron este tipo de experimentos, se cogieron estas personas, estos adolescentes que habían escogido determinadas canciones y les dijeron cuáles habían sido las que escogieron todos. Los niveles de satisfacción eran altísimos, las curvas emocionales positivas eran altísimas cuando se daban cuenta de que habían escogido lo mismo que los demás. Y eran negativas cuando lo que ellos habían escogido estaba fuera del rango que habían escogido los demás. Aquí estamos desgranando la pirámide de Maslow con todo esto, ¿no? De alguna manera justifica un poco todo lo que estamos hablando. Los sentidos son muy importantes. No solo el de la vista, que es el que se suele hablar siempre, ¿no? Hay otros sentidos que también pueden llegar a ser igual de importantes o a veces más. Uno de ellos es el olfato. El olfato es, digamos que de los sentidos que tenemos, el más primitivo. No tenemos un sentido del olfato tan desarrollado como otros animales, pero os puedo decir que a través de la historia, muchas de esas cosas, en la historia, ¿no?, de la evolución, muchas de esas características que tiene el olfato no las hemos perdido. Y entre ellas la capacidad de memoria. Es el único instinto que, digamos, el único sentido que tenemos que tiene capacidad de recordar el 100% de las vivencias. No pasa eso con la vista, pero sí con el olfato. Es un instinto, siempre digo instinto, es un sentido inconsciente en muchos casos y que se activa de manera inconsciente. Y siempre se activa en relación a, es decir, a la vivencia que ya he tenido. Mi memoria se basa a la vivencia que ya he tenido con ese olor asociado a algo, normalmente imágenes, experiencias. Y que hizo un experimento para ver cómo podía subir las ventas y decidió, pues, meterse de lleno precisamente en los olores, ¿no?
estuvo diseñando y probando olores hasta que consiguió el olor que les interesaba más. Por el hecho de poner ese olor en los puntos de venta de IKEA, la gente permaneció en el local un 40% más de tiempo y las ventas subieron un 7%. Un olor. Simplemente un olor. Los coches que huelen a nuevo. Bueno, me imagino que sabéis que el olor de los coches que huelen a nuevo es puesto. De hecho, Audi patentó el suyo, para que nadie se lo copie. El olor a nuevo de los coches es puesto. Rolls-Royce, que vende coches con cuero y madera, lo que hace es que a sus coches, cuando son nuevos, les pone olor a cuero y olor a madera. Porque el cuero y la madera normalmente no huelen demasiado. Toda la madera, ¿no? Si la barnitas no huele. Provocaban que olieran. ¿Cuánta importancia tiene el producto? Mucha. Pero lo que más importa es la percepción, la realidad percibida. Casinos. Se hizo un experimento en casinos, y esto sí que ya tiene tela, es verdad. Por el cual descubrieron que poniéndolos a frutos silvestres, combinándolo con una serie de sonidos de máquinas, combinándolo con olor a comida, y sobre todo cerrando las persianas para que no veas la luz del día, la gente apostaba un 45% más. Esto ya entra de la discusión ética, pero es así. Los sentidos son muy importantes. Es la cuenta de entrada a nuestro cerebro, a nuestras emociones. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? Vamos mal. Pues venga, ejemplos rápidos. Kellogg's invierte mucho más dinero en el crujido de sus cereales que en la calidad del producto. Coca-Cola invierte mucho dinero en el sonido a la hora de abrir la lata que en el propio producto. Los automóviles invierten mucho dinero en cómo va a sonar la puerta cuando la cierras. Las percepciones. Apple, no te digo nada de lo que invierte. En todo. Uno de los primeros en hacer neuromarketing. De los primeros. Y lo siguen haciendo, evidentemente. Lo hacen todas las grandes compañías. No os confundáis. Desde Google hasta Apple. Nokia ahora ha llegado tarde, pero ha llegado. Se ha dado cuenta de decir, bueno, vamos a patentar como Harley Davidson. Tiene un sonido patentado de los escapes de sus motos. Y ellos dicen, bueno, vamos a hacer nosotros lo mismo con nuestra melodía. ¿Os acordáis del soniquete de Nokia? Si os acordáis de él, sí. Haciendo escáneres cerebrales se dieron cuenta de que estaba produciendo curvas de negatividad y de frustración cuando la gente escuchaba ese soniquete. Patentado. ¿Por qué? Asociaban a una llamada que normalmente no tenía nada de bueno. Sí que puede haber unas noticias en tu teléfono, pero perduran las malas o las malas experiencias en este caso. Tuvieron que quitar ese sonido. Qué gran frase. Del libro de Neurogastronomy, el Dr. Shepard dice, el sabor está en el cerebro, no en la comida y en la bebida. Está en lo que nosotros interpretamos. Y esto vale tanto en la comida y en la bebida como para cualquier otra cosa. Está en nuestro cerebro. Venga, fijaros. Os voy a poner un ejemplo sin que tenga que ser ya ejemplos de grandes marcas, ¿de acuerdo? Vale, aquí estoy, qué manía tengo, ¿eh? Ahora. Vamos. Esto es una cuña de radio, normal y corriente. Era una cuña de radio. No va. Bueno, era, no sé por qué, ha debido ser en el cambio. Bueno, a lo mejor en el otro ordenador, bueno, es igual. Luego, si hay tiempo, os la puedo poner. Si alguien me la pide, os la pongo y veréis los cambios y las diferencias que hay emocionales entre la primera y la última, ¿no? Diciendo lo mismo. Y se puede valer para cualquier cosa. Es decir, lo más importante de todo es conectar emocionalmente con las personas, con nuestro público. ¿Dónde queda aquí la razón? Siempre hay un sitio para la razón, pero a lo mejor es menos de lo que nosotros pensamos. Y mucho más para la emoción. ¿Por qué sabemos todas estas cosas? Porque hay técnicas que nos permiten ahora estudiar, analizar e investigar. Muchas técnicas.
Aquí hay algunas de ellas, bueno, la mayor parte de ellas. Hay alguna más, ¿no? Como el túnel de resonancia funcional magnética, que ya normalmente no se suele utilizar, ¿no? Fue de los primeros que se utilizaron, ¿no? Someter escáneres cerebrales a las personas, meterlas en un túnel, someter a unos estímulos visuales o sonoros, y decirle, no te muevas, quédate quieto que voy a analizar por cortes cómo es la actividad de tu cerebro, ¿no? Se hace a través de la continuidad del oxígeno en el cerebro. Eso es lo que hace la resonancia funcional magnética. Bueno, esa técnica, que es bastante invasiva, se está dejando de utilizar porque lo primero que produce es ansiedad. Estoy dentro de un túnel, no me puedo mover y oigo unos ruidos espantosos y lo que pasa es lo que pasa, ¿no? Bueno, pues ahora normalmente lo que hacen neuromarketing es utilizar técnicas lo menos invasivas posible y más discretas. Entonces, pues bueno, aparte de la tecnología que tiene que ver con los trackers, es decir, los medidores de atención, por ejemplo, las gafas, ¿dónde están? Aquí. No se ve muy bien, ¿no? Una imagen muy pequeña, pero son las gafas en las que puedes detectar el movimiento del ojo de las personas, ¿no? En unas situaciones reales de física, ¿no? De espacios físicos. Los trackers y los monitores, los trackers especiales para los dispositivos móviles, en los que se puede detectar el movimiento del ojo e incluso el movimiento del dedo. Y luego las técnicas de realidad virtual, que es la que estamos utilizando nosotros también ahora. Por el lado de las emociones, se puede hacer a través de los medidores emocionales. Los medidores emocionales nos miden las emociones inconscientes y para ello, en este caso, tenemos aquí el GSR Cardio, que lo que hace es que mide la respuesta galvánica de la piel y eso es un medidor emocional. Con mayor intensidad emocional tenemos, la electroconductancia de nuestra piel sube y el ritmo cardíaco también. Eso es lo que se suele llamar polígrafo. O sea, un detector de mentiras. Electroencefalografía. Pero veis que el electroencefalograma es bastante discreto, no tiene nada que ver con esos cascos que hay en los hospitales llenos de cables, es algo discreto, inalámbrico. La apertura de la pupila al cierre también es un medidor emocional, podemos detectar la apertura al cierre de la pupila, mayor apertura, mayor interés positivo, cierre, menor interés negativo, o el movimiento de la cabeza, también inconsciente, incluso las microexpresiones faciales. Todo esto, agregado en su conjunto, nos da mucha información emocional inconsciente. Y además de todo eso, analizar lo que son las conductas de compra, los patrones de nuestro cerebro a la hora de tomar decisiones. Esto todo no nos sirve nada midiéndolo si al final no se traduce realmente en lo que nosotros estamos buscando, que son modelos conductales. Y eso se da recreando escenarios, neutralizando aquellos condicionantes que nos pueden dar un resultado falso, y analizando caso por caso, con técnicas de aislamiento, a través, sobre todo, de técnicas de realidad virtual, cada uno de los aspectos que queremos medir. Esto es la base de la investigación, es decir, el nivel de arousal, que es el nivel emocional, la cantidad de emoción inconsciente que nosotros experimentamos cuando estamos ante un estímulo, y la valencia, que es la dirección de esa emoción, si es positiva o negativa, y dentro de ellas los tipos de emociones que hay. ¿Para qué sirve el neuromarketing? Para infinidad de cosas. Hemos visto algunos ejemplos, podríamos decir muchos más. Todo lo que tiene que ver con el mundo del marketing, como el diseño, la comunicación, publicidad, internet, el diseño de envases, packaging, promociones, puntos de venta, merchandising, marca, asociaciones de marca, conceptuales, etcétera, etcétera. Se utiliza para casi todo. ¿Qué nos permite o nos va a permitir en el futuro, sobre todo? Anticipar situaciones de mercado, minimizar el riesgo y tratar de optimizar al máximo el posible éxito. Recreación de situaciones alternativas. Plan B, plan C. Planificación de las conductas de compra. Y, por supuesto, descubrir nuevos insights como algunos de los que os he enseñado hasta ahora. El futuro pasa por aquí. Cuanto más nos acerquemos a lo natural o a lo biológico, mejor. Y esto nos permite las nuevas técnicas de realidad virtual. Es ahí donde está la clave del futuro. Ya es un presente, no es futuro. Esto es presente ya. Conclusiones, y ya acabo. Lo primero de todo, buscar conexiones emocionales con vuestro público. La razón ya la tenéis, os falta la emoción. Bueno, no sé si os falta, quiero decir en general, hablo en general, ¿de acuerdo? Los productos no valen por lo que son. ¿Es importante el producto? Sí, si es malo. Si no corresponde a las expectativas del mercado. Una vez que corresponde, ¿qué? Vale por lo que significa, como Coca-Cola.
no preguntes a tu cuñado o a tu vecino, que te va a dar una respuesta que posiblemente te fastidie tu plan. Averígualo por ti mismo. Fácil, sencillo, nuestro cerebro no está preparado y hoy menos que nunca en estos tiempos que corren para las complicaciones. No le gusta, no lo quiere. Directo, fácil, sencillo. Genera contraste o formarás parte del paisaje. Acordaros. Genera contraste. Diferenciación, que se decía en otros tiempos. Bueno, diferenciación decimos los de marketing, los científicos dicen contraste. Es lo mismo. Cuanto más personal lo hagas, más límbicos vais a ser. Y lo límbico vende. Es ahí la clave, las emociones. Voy a ver el límbico. El sistema límbico está muy relacionado con la inteligencia emocional, que decimos. No tiene nada que ver o poco que ver con el coeficiente intelectual. Un 10% aproximadamente, más o menos. 10-15. Todo lo demás es el control y la conciencia sobre las emociones. Eso es la inteligencia emocional, la parte límbica. Soy consciente de las tuyas y de los demás. Trabaja los principios y los finales. Acordaros, lo importante es primero la conexión y lo que importa después es el cierre. Lo que le va a quedar a mi posible cliente o al público de lo que yo hago. Visual. Somos icónicos, acordaros de esto. Acordaros, cuanto más visual lo puedas hacer, mayores posibilidades tenéis de conectar con vuestro público. Siempre positivo, nunca negativo. Lo negativo no vende. Si tratas de hacer algo negativo para vender algo positivo, lo estás cagando, perdón, por la expresión, la estás cagando. El utilizar las imágenes de unos niños hambrientos y casi moribundos para las ONGs y decir, oye, este niño se muere, ayúdame, eso no vende, no mola. No me gusta ver la imagen del cáncer en la cajetilla, eso no vende. No vende lo que yo quiero, es que no la compres. Al final compro más. Funciona mucho mejor si ese niño de la ONG lo pone bien nutrido, con los libros para ir al cole y bien vestido, diciendo gracias a ti, él puede acceder a la educación y come todos los días. Eso vende. Positivo, no negativo. Dale la vuelta al argumento siempre. Siempre lo vais a poder hacer. Recordaros de esta frase, que es la definitiva. Eres lo que pareces. Eres lo que pareces. Y lo que no pareces, no lo eres. Aunque lo seas. No somos lógicos, somos biológicos. Nada más. ¿Preguntas? Sí. Si alguien quiere preguntarme algo. Después de todo lo que has explicado. Sí. Yo tengo una. Antes has dicho que hay un alto porcentaje en el que las decisiones son básicamente... influye la mujer, o sea, la parte femenina. Sí. No significa que pase ya la visa, ¿eh? No, pero incluso para los artículos, productos o servicios que son exclusivamente dirigidos a los hombres. Y tan, como decís aquí. Y tan, claro que sí. Es decir, la influencia femenina está siempre presente. En 80% de los casos, aproximadamente. 80%. Sí. La influencia de las mujeres en mayor o menor medida es un condicionante directo e indirecto de muchas decisiones de compra masculinas. Entonces, nos estamos equivocando a la hora de lanzar los mensajes publicitarios, sí. Los mensajes de marketing, sí. En los que los productos son dirigidos Esos son uno de los paradigmas, ¿no?, que estamos hablando que se tienen que derribar. Es decir, normalmente, y me incluyo en la experiencia, normalmente los departamentos de marketing, primero, predominantemente siguen siendo más masculinos que femeninos, pero el enfoque que se le da también. Y las decisiones que se toman también. Entonces, aquí yo diría, a lo mejor hay que pensar más en rosa, perdón por decirlo de esta manera, pensar más en rosa y no tanto en verde, como Heineken, ¿no? Ya. Es decir, sí, está claro. ¿Tenemos preguntas desde el auditorio? Voy a hacer una pregunta. Adelante. No, básicamente he visto que está muy enfocado pues, a grandes marcas, ¿no? Se ha visto pues, el tema de Bayer, Vivo, y realmente me gustaría saber si esto es enfocable y es posible hacerlo en empresas más pequeñas, ¿no? Creo que está... No sé, que el mercado parece que sea más multinacional, eso es que me gustaría cómo se podría realmente encajar en más pequeño. Claro, es que justo la diapositiva que era de una empresa pequeña no me ha funcionado, pero bueno. Sí, claro que sí. Es decir, hace unos años el neuromarketing era prohibitivo, en el sentido de que bueno, estábamos digamos, empezando, ¿no? Era un proceso embrionario y las técnicas que utilizaban eran las propias que había en ese momento, que eran costosas.
Esto ha ido evolucionando, sobre todo en el sentido de que las tecnologías y las técnicas se han ido abaratando los costes. Esto ha permitido de alguna manera llegar más lejos y llegar mucho más a lo que son las pymes, por ejemplo, ¿no? Y de hecho las pymes están haciendo neuromarketing. Es más accesible ahora que antes. De hecho, los costes pueden ser los mismos que puede tener más o menos un estudio convencional. Más o menos. ¿Una más? Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que os haya servido de utilidad. Gracias. Gracias. Dicen que le gustas tú. Esta es una frase de Néstor Breyer, ¿no? Que es también un reconocido profesional de neuromarketing, un gurú de neuromarketing en Latinoamérica. Y tiene toda la razón. Es decir, si a mí me cuentas una cosa y luego haces otra. Si me has dicho que te gustaba yo, que me lo vas a comprar a mí, o que mi producto es el que tú prefieres y resulta que al final compras el de mi competencia. Y esto nos pasa muchas veces. Allá, no sé si conocéis una campaña de comunicación muy potente que hace muchos años hizo Pepsi. ¿Os suena el reto de Pepsi? De hace muchos años. Siempre lo cuento esta historia porque fue un detonante, ¿no? De lo que vino después con la historia reciente de neuromarketing. Pepsi estaba convencida que su refresco sabía mucho mejor que el de su competencia, que era Coca-Cola. Sin embargo, Coca-Cola tenía la mayor cuota del mercado y sigue siendo así, además. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a hacer algo para demostrar al mundo que nuestro refresco sabe mejor. Hicieron una campaña ya por los años 80, mediados de los 80, creo, no sé exactamente el año, no me acuerdo, que consistía en que la gente probara los dos refrescos. Pero los dos refrescos estaban tapados y las personas cataban, como si fuera una cata, digamos, refresco A, refresco B. Y le preguntaban, ¿cuál de los dos te gusta más? Y la gente escogía uno de los dos, ¿no? No sé si os acordáis cuál fue el resultado. El resultado fue que casi un 70%, casi, la gente prefería el sabor de Pepsi al sabor de Coca-Cola. Bueno, eso fue una euforia, ¿no? Es decir, oye, pues si sabe mejor nuestro refresco, lo primero que tenemos que hacer es toda la carne en el asador, es una gran campaña de comunicación diciendo al mundo que nuestro refresco gusta más. ¿Qué hizo Coca-Cola? Dijo, caray, si Pepsi gusta más, tenemos que saber por qué. La razón por qué gustaba más, una de ellas, o la principal, digamos, era porque era más dulce. Dijeron, bueno, pues tenemos que cambiar nuestra fórmula y acercarnos un poco más a ese tipo de sabor que le gusta al consumidor. Y hubo un momento en la historia que Coca-Cola cambió su fórmula. No sé si lo sabíais esto. Coca-Cola hubo un momento en la historia que la fórmula original, esa tanto que dicen tan mítica, que está cerrada bajo llave, que nadie, es un gran secreto, ¿no? Empresarial, pues esa fórmula fue modificada. En el mismo momento que modificaron esa fórmula, las ventas de Coca-Cola empezaron a caer. Unos meses después dijeron, esto no puede ser, y rectificaron y volvieron a su fórmula original. Las ventas volvieron a subir. No entendemos nada, ¿no? Resulta que gusta más el sabor de Pepsi, sin embargo, cuando nosotros nos acercamos a ese sabor, o tratamos de imitarlo, nuestras ventas caen. Seguramente si yo abro un turno de debate aquí, pues me vais a dar muchas razones por las cuales. Y seguramente la mayor parte de las que me deis sean verdad, o tenéis razón, ¿no? Evidentemente. Pero cuento esta historia porque tiene una segunda parte, y esta segunda parte fue de investigación científica. Es decir, el Mind Institute de Harvard dijo, esto no lo entiendo. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué me dices una cosa y luego te comportas de una manera totalmente distinta? ¿Por qué me dices que además técnicamente te gusta esto y luego al final escoges otra cosa? Hicieron de nuevo el experimento de Pepsi, pero esta vez a nivel científico, no a nivel empresarial. Y volvieron a hacer una cata con los dos refrescos y preguntar a la gente, ¿con una diferencia? Y es que esta vez los refrescos no estaban tapados. La gente probaba Pepsi, sabía que era Pepsi, probaba Coca-Cola, sabía que era Coca-Cola. ¿Sabes cuál fue el resultado? Cuando les preguntaron, el mismo, pero al revés. Coca-Cola ganó, de goleada. Cuando hicieron este experimento, no solamente preguntaron, sino que hicieron un escáner cerebral a las personas que estaban probándolo. Cuando la gente probaba Pepsi,
se activaba una zona del cerebro que tiene un nombre muy feo, tutamen ventral. Eso no es verdad, eso es una mentira, eso no puede ser, ¿no? En tanto en cuanto tiene una base empírica y científica, estamos diciendo que tampoco esto es cierto. Otra cosa es el mayor o menor uso puedan hacer algunas empresas o algunos profesionales del neuromarketing, ¿no? O digamos la calidad empírica que pueda tener detrás. El neuromarketing tampoco lo que es eso que algunos dicen, algunos americanos que a veces pues son un poquito, se les llena la boca, ¿no?, de argumentos que a lo mejor son un poquito exagerados. Aquellos que dicen, oye, hemos descubierto el botón de compra, ¿no? Ahora ya sabemos lo que tenemos que hacer para que todo funcione, ¿no? No es tanto así. Seguramente corregiremos algunos errores, seguramente mejoraremos, pero no llega a ser eso de que ya lo sabemos todo y ya sabemos lo que vamos a poder hacer y no vamos a fallar nunca más. Eso tampoco es cierto. Porque una de las cosas que yo siempre digo, y cuando lo digo mis colegas se ponen bastante nerviosos, digo que el marketing es un fracaso. El marketing es un fracaso. Yo llevo 20 años haciendo marketing y puedo decir que el marketing es un fracaso. Es un fracaso total. Porque sabemos que muchas de las cosas que vamos a hacer no van a funcionar. Lo peor de todo es que no sabemos por qué. O no sabíamos, en algunos casos, por qué. Pero es algo que ya asumimos. Es como decía el presidente de Ford hace muchos años, decía, yo me gasto 15 millones de euros al año, dólares. 15 millones de dólares al año en publicidad. No confundamos marketing con publicidad, pero bueno, la publicidad es una herramienta de marketing, evidentemente, ¿no? Decía, yo sé que la mitad de lo que me gasto funciona y la otra mitad no. El problema es que no sé qué mitad corresponde a cada caso. Y esta es la realidad. Fijaros, el marketing es algo así como la conjunción entre ciencia y empresa, ¿no? Yo creo que es la primera vez en la historia, es un momento crítico en la historia, lo digo así con todas las letras, de que por fin bueno, tenemos más o menos 50 minutitos, ¿no?, para poder hablar. Bueno, vamos a tratar de contar lo máximo posible en este periodo de tiempo. Y bueno, la conferencia pasa, como bien dice el título, en el neuromarketing. Yo no sé si algunos de vosotros o todos vosotros habéis oído hablar antes de lo que es el neuromarketing. ¿Os suena? ¿Sabéis de qué va? A lo mejor sí, a lo mejor lo habéis visto algo en la tele, o en un programa de la 2, ¿no?, como Pulset, que habla de estas cosas, ¿no? No lo sé. Lo que vamos a hacer es una pequeña introducción a lo que es el neuromarketing. Y yo siempre empiezo de la misma manera. A mí me gusta decir qué es lo que no es, ¿no? Oye, pues cuando hablo de neuromarketing es una raro, ¿no? Oye, marketing por un lado, neuro de neurología por el otro. ¿Y esto qué es, no? Es decir, oye, bueno, pues este es un invento nuevo de los de marketing para manipular la mente, ¿no? Y para condicionarnos todavía más, ¿no? No, eso no es el neuromarketing. El neuromarketing en sí mismo no manipula. No sé. ¿Está encendido? No. A ver. ¿Sí? Hola. Hablo más alto. ¿Y ahora? A ver. Sí. ¿Sí? Mejor. Vale. Caprichos de la tecnología, ¿no? Bueno, el neuromarketing no es una herramienta para manipular, ¿no? Decimos, oye, aquí nos vamos a poner todos en autómatas, vamos a saber cómo funciona el cerebro de los consumidores y por lo tanto lo vamos a poder condicionar. No es verdad. Esto no es cierto. Sí que es verdad que el neuromarketing te aporta más información, pero no manipula. El neuromarketing, otra cosa que no es un cuento chino. Se está poniendo una base más empírica o científica a algunas de las decisiones que se están tomando en el mundo de la empresa. La empresa toda la vida ha investigado mercados, ha preguntado, ha hecho encuestas, ha hecho test, ha hecho ensayos, pero volvemos a lo mismo, no siempre funcionaban. Entonces, el haber aportado por fin mayor conocimiento, y este conocimiento lo están dando las ciencias, las neurociencias, dicen que el siglo XXI es el siglo del cerebro.
Porque también es verdad, y esto es cierto, que en estos 15 últimos años se sabe más de nuestro cerebro que en los 50 anteriores. Hemos descubierto muchas cosas. Y aparte del mundo de la ciencia, como la orientación clínica, que se ha aprovechado de ello, los primeros que han levantado la mano diciendo yo quiero esto también, han sido los sinvergüenzas de marketing. O sea, nosotros. Así de claro, ¿no? Decir, oye, yo quiero entender mucho mejor a mi consumidor. Si con mis técnicas convencionales no lo consigo, busquemos nuevas técnicas. Y la ciencia está aportando nuevas técnicas. Entonces, el neuromarketing es eso. ¿Es bueno o es malo? ¿Un cuchillo es bueno o es malo? Depende. Yo, como soy gallego, yo todo lo relativizo, ¿no? Depende. Si está en manos de Jack el Destripador, cosa buena no es. Ahora, si está en manos de Ferran Adrià, depende de lo que hagas. Es decir, el límite lo pone la propia persona. Es un límite moral y ético. Pero ya era antes así. El neuromarketing no está aportando nada diferente de lo que ya pasaba antes, ¿no? Y luego os voy a poner algún ejemplo que tiene que ver con las apuestas. Nosotros trabajamos con una empresa que se dedica a las apuestas. Yo creo que es que hay un menú ahí abajo que no tenía. Ahora, vale. A ver, ahora, ¿pruebo? Vale. Esta es una frase, si la leéis ahí pone, ¿por qué tus clientes apuestan con otros?